Hoy debería ir, no sé si el alcance, la corrección, etcétera, lo que están haciendo los proponentes del juicio al texto, al CAL. Yesenia Guamaní está con nosotros, asambleísta de Izquierda Democrática. Asambleísta, ¿qué es lo que están haciendo para empezar? Porque ayer, entre los mismos proponentes se contradice. Una dice, no estamos corrigiendo nada, estamos completando. Otro de los proponentes dice, sí, estamos subsanando, estamos corrigiendo. O sea, ni entre ellos. Milton, buenos días. Un cordial saludo para usted y para toda la audiencia. La Ley Orgánica de la Función Legislativa lo permite, artículo 80, artículo 145, permite completar, y eso es justamente lo que se ha hecho. Aquí hay que informarle al país, Milton, que como bancada de Izquierda Democrática nosotros estamos apoyando el juicio político en contra del presidente por los actos de corrupción en las empresas públicas. Esa ha sido la decisión de la bancada. No solamente conformamos la comisión ocasional, porque ahí sí delegamos a un integrante de la bancada de Izquierda Democrática, sino también ahora somos proponentes en el juicio político, hemos delegado a un compañero. Ahora, un compañero con el cual usted discutió, porque usted quería ser interpelante, con Rodrigo Fajardo. No hemos discutido en lo absoluto, Milton, nosotros hemos dialogado, hemos dialogado. Y le delegamos a voz alta, en voz alta. No, le delegamos a nuestro compañero que sea proponente, es una cosa, Milton, interpelante es otra. Recuerde usted que en este proceso político, en este juicio político, solamente puede haber 2 interpelantes, es decir, hubo 4 proponentes de diferentes, que representan a diferentes bancadas, como en este caso nosotros le delegamos a nuestro compañero, que además conformó la comisión ocasional. Y, interpelante se verá en su momento, ¿no? Vamos, dos cosas que usted menciona, asambleísta. Primero, usted dice, la Ley Orgánica de la Función Legislativa les manda a completar. Pero si lo que hacen en el texto es citar artículos que ya no existen, 278, 281 del Código Integral Penal. Entonces no están completando, están corrigiendo. Lo que no permite la Ley de la Función Legislativa. No, sí lo permite, Milton, porque de esta manera es completar. Lamentablemente la opinión pública, Milton, se ha quedado en la forma, más no en la profundidad. Profundidad son los actos de corrupción que hay en las empresas públicas y eso es lo que deberíamos debatir. Pero llegar a esa corrupción, asambleísta, a trancas y barrancas no es lo apropiado, porque empiezan citando el 131 de la Constitución y el 78 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. 2 artículos que hablaban de otras dignidades, no del presidente, y a la medianoche corrigen ese error. Sí, yo creo que hay que asumir, Milton, que existieron errores, porque lamentablemente no se pudo revisar justamente esos artículos que usted manifiesta, porque más se preocuparon en el fondo de el juicio político, que es en este caso los actos de corrupción en las empresas públicas, más no en las formas. Pero hay que pasar la página, Milton. No, porque hay que pasar la página. No, porque lo que usted da a entender es que aquí lo importante es ponerlo en el banquillo al presidente, no importa la forma. No, porque mire, incluso la Corte Constitucional, y eso nos permite, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se podía subsanar, o la Corte Constitucional lo podía hacer, o en este caso la misma Asamblea Nacional a través del CAL. Puede subsanar ciertas cosas y también esperaríamos que la Corte vaya e interpele al presidente. Mire, ¿y por qué la Corte Constitucional lo podía hacer? La ley es clara, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, artículo 4, numeral 13, donde dice específicamente que la jueza o juez podrá aplicar una norma distinta a la invocada por los participantes en un proceso constitucional. Es decir, la Corte también podía haberlo hecho, eso dice específicamente el artículo 4. Pero nosotros lo hemos dialogado y dijimos, vamos mejor hacerlo aquí en la Asamblea Nacional y enviar un documento de juicio político que ya esté ajustado y pulido. Pero creo que usted va a entender lo que le voy a preguntar o lo que le voy a decir. Han cometido tantos errores que parecería, no sé, ¿cuáles son las opciones? ¿Incompetencia? ¿Es de adrede? ¿Hay un acuerdo para que esto se caiga? ¿O todas las anteriores? Bueno, la bancada de Izquierda Democrática no tiene acuerdos con absolutamente nadie. Nosotros lo hemos dicho, no somos ni del lado del gobierno, no estamos tampoco del otro lado del correísmo. Nosotros tenemos una propia línea donde, y usted recordará, Milton, en junio del año pasado, cuando fue la destitución del presidente, nosotros defendimos la democracia, la institucionalidad y votamos abstención, que le permitió al presidente no ser destituido, porque para ser destituido necesitaba
8 votos, la bancada de Izquierda Democrática tenía 10 y nosotros no dimos paso. ¿Por qué? Porque le dimos otra oportunidad al presidente de que pueda tomar las riendas del país, pero lamentablemente ha decepcionado a los 18 millones de ecuatorianos cuando defiende los actos de corrupción y le priva a los ecuatorianos de lo prioritario, que es salud, educación, seguridad, empleo. Cuando usted me habla de bancada de Izquierda Democrática, ¿de qué bancada me habla? La bancada oficial, la que está registrada Joana Moreira vota en la Asamblea Nacional. Dentro del CAL y ha manifestado que no apoya lo que está planteado, por lo menos en este momento. Es decir, ahí tiene una persona de su bancada que no está a favor. Hay asambleístas que se toman el nombre de la bancada y que no forman parte de la bancada. Aquí, la bancada de Izquierda Democrática oficial, la que nosotros conformamos, está legalmente inscrita en la Asamblea Nacional. Pero más allá de eso, Milton, porque nosotros no nos podemos enfrascar en las formas, sino más bien en la profundidad. Ahí está, otra vez, vuelvo a lo mismo, perdóneme, asambleísta. Cuando usted dice, las formas no importan, importa el fondo. No importa cómo sea, al presidente hay que votarlo. No, porque esa no ha sido... Usted habla de la corrupción en las empresas públicas. Esa no ha sido la actitud de la bancada de Izquierda Democrática. Nosotros siempre hemos sido coherentes, hemos defendido la estabilidad, pero Milton, nosotros tampoco podemos ser cómplices de los lamentables actos del gobierno, y me refiero específicamente a los actos de corrupción. Yo creo que si el presidente tiene que irse, pero que lo hagan importando las formas, porque muchos dicen incluso, la Corte Constitucional solo tiene que ver las formas, la forma, y si la forma no importa y la forma llega mal, se les va a caer el juicio. Mire, ¿y por qué no le damos mejor la oportunidad a los ecuatorianos de escucharle al presidente, que los 18 millones de ecuatorianos le escuchen al presidente respecto a los actos de corrupción? El presidente ha sido invitado por varias ocasiones a la Asamblea Nacional, nunca ha ido. No tiene la obligación de hacerlo. No tiene obligación, pero la obligación ética y moral sí, eso es otra Milton, cosa. Tal vez la obligación legal no la tiene, pero podía haber asistido a la comisión ocasional y explicar por qué le dio tanto poder a personas de su confianza, que permitió con el tiempo que lamentablemente pasemos por lo que estamos pasando ahorita. Vamos al delito. Actos de corrupción en 4 empresas públicas. Vamos a los delitos que le imputan al presidente. ¿Dónde está el nombre del presidente de la República en la corrupción en las empresas públicas? Milton, son sus personas de extrema confianza. ¿Usted cree que esto se movió sin la veña de alguien de arriba? El presidente, bajo un decreto, prácticamente le da todo el poder a Hernán Luque de 14 empresas públicas, de las cuales 4... a la ley de empresas públicas de 2017. Pero le da todo el poder, Milton. No, a ver. La reforma a la ley de empresas públicas de 2017 integra los directorios de las empresas públicas como están integrados. El presidente lo que hizo es nombrar a un representante suyo que según el presidente le salió torpe y corrupto. Bueno, pero es responsabilidad del presidente. Y le digo por qué. El Código Orgánico Administrativo, artículo 84, dice con claridad respecto a las funciones, que establece que el presidente puede delegar las competencias, mas no las responsabilidades. Es decir, el presidente, al delegar, no se exime de ninguna responsabilidad. Además, Milton, el exsecretario anticorrupción, alertó sobre estos presuntos actos de corrupción. Y lamentablemente el presidente no tuvo acciones concretas. Hasta el día de hoy no ha denunciado en fiscalía sobre los actos de corrupción de las personas de su extrema confianza. Estamos hablando de Hernán Luque, su amigo, fue vicepresidente del Banco de Guayaquil, a quien le dio toda la atribución y el poder de 14 empresas públicas. Pudo haber sido su amigo, efectivamente. Danilo Carrera, cuñado del presidente. Pero ¿no le parece que es una subjetividad decir su amigo? ¿Usted cómo sabe que son amigos? Milton, ¿y no cree que es mejor que entonces el presidente, en un juicio político, tenga la valentía de enfrentarse a este juicio político y decirle a todos los ecuatorianos qué pasó entonces en las 4 empresas públicas donde lamentablemente hay actos de corrupción que le ha privado a los ecuatorianos de lo importante? Y la bancada de Izquierda Democrática no va a ser cómplice. Usted tiene una decisión tomada. ¿Usted va a cambiar de decisión si le escucha al presidente y le convence? Escuchémosle al presidente. No, la pregunta es, ¿usted va a cambiar de decisión si le escucha al presidente? Mire, nosotros ¿O va a votar por la destitución? Ya tiene su decisión tomada. Nosotros lo estamos analizando, nosotros hemos sido parte de la comisión ocasional. Así el presidente diga misa,
van a votar por su destitución. Bueno, pero yo no puedo hablar a nombre de todos los asambleístas. Usted, si le escucha al presidente, sí, de mi bancada y de lo que nosotros hemos dialogado a la interna. ¿Le va a dar una Le oportunidad hemos dado al presidente? Pero por supuesto, pues. Pero si es que el presidente le convence, ¿usted vota en contra? Escuchémosle al presidente que presente las pruebas correspondientes, porque lo que pasa en el país es lamentable, que nos afecta a todos. No es posible, Milton, que el 25% de ecuatorianos vivan con $2.80, el 10% de ecuatorianos vivan con $1.60, ¿Usted cree que el vicepresidente Borrero va a cambiar esa situación? El 25% de ecuatorianos viven en el desempleo. ¿Usted cree que y el 55% de ecuatorianos, Milton, están en la informalidad. Sí, sabemos de esa realidad no puede continuar. Es terrible esa realidad. ¿Usted cree que el vicepresidente Borrero la va a cambiar? Por lo menos le daremos al país otra oportunidad. ¿Usted sabe cuántas oportunidades le hemos dado al presidente Milton de gobernar? Ustedes tienen que darle oportunidad al presidente. El país les va a dar a usted oportunidades de que todavía estén en la Asamblea Nacional. Pero por supuesto, porque nos hemos ganado, porque hemos ganado un espacio democráticamente con la votación popular. No se hacen nada. No se hacen nada. Ambos tienen menos del 10. Bueno, nosotros recibimos una asamblea con el 2% de aceptación. ¿Usted cree que el presidente se va a dejar destituir? Porque cuando el juicio pase, el presidente, muerte cruzada y se acabó todo. Mire, el presidente siempre nos ha amenazado con la muerte cruzada, pero hay que decirle con claridad a todos los ecuatorianos. La muerte cruzada, en este momento, el presidente no puede activarla. Claro que capaz lo va a hacer por su manera de ser e incluso por su terquedad. Pero ya este momento es muy difícil que lance la muerte cruzada, Milton, porque para lanzar la muerte cruzada no es cuestión de firmar. Claro que también tiene, para la muerte cruzada hay causales específicas. Una parte de la muerte cruzada tiene que aprobar la Corte Constitucional y la otra parte está a potestad del presidente. Pero hay causales específicas. La primera, arrogación de funciones que no existe. Tiene que aprobar la Corte que no existe en este momento. No, pues si el presidente considera que hay una conmoción social generada por ustedes, la firma, ¿y quién le dice que no? Milton, hay 3 causales para la muerte cruzada. La primera, arrogación de funciones, que no existe. La segunda, que es obstruir el plan de desarrollo, que tampoco existe. Y la tercera, que es conmoción, que usted acaba de mencionar, que tampoco existe, porque la Corte Constitucional también indica parámetros para decir cuando existe o no existe una conmoción social. Y en este caso, decir conmoción social, por ejemplo, que salgan ciertos movimientos o organizaciones a las calles, eso no es conmoción social, Milton. Incluso para eso se tiene que tener los parámetros establecidos. Y al momento, el año pasado sí hubo conmoción social. Al momento no existe, por lo que el presidente no podría lanzar la muerte cruzada. Además, Milton, en el juicio político nosotros agregamos un punto importante. La Corte Constitucional, en el caso de que se le ocurra al presidente lanzar la muerte cruzada, deberá revisar la legalidad, porque no es cuestión de firmar. Aquí hay causales específicas que al momento no existen. Una de las causales tiene que ser autorizada por la Corte, las otras no. Gracias, asambleísta. Tenemos que terminar. Gracias, Milton, y un mensaje clarísimo al país. El presidente debería tener la valentía para enfrentar este juicio político y decirle a todos los ecuatorianos lo que pasó en las empresas públicas. La bancada de Izquierda Democrática, Milton, no será cómplice de los lamentables actos de corrupción. El presidente le ha dado la espalda al país y esa es la realidad. Gracias, Milton. Vamos a la pausa y regresamos con el ministro de Inclusión Económica.